pastor Ángel y la pastora Sonia de Casa de Oración Tecámac. Ellos vienen desde el otro lado de la ciudad, ¿verdad? Hace 8 días nos tocó a nosotros ir hasta allá, ahora a ellos les tocó venir hasta acá. Y le decía al pastor, venir a Milpalta es un reto a la esperanza. ¿Verdad? Ya vieron por qué, ¿verdad? Pero gracias a Dios, vamos a pasar un tiempo con el Señor. Le dejo el lugar aquí al pastor. Adelante, pastor. Aleluya. Pues estamos agradecidos con Dios, agradecidos por su amor, su misericordia. Para nosotros es una bendición estar hasta acá. Es una bendición poder compartir con ustedes. Lo lejos, tan lejos, pero se siente el calor del Señor en este lugar, su amor y su misericordia. Amén. Gracias a Dios. Y aparte del calor de ese que está aquí, pero agradecemos mucho a Dios y también agradecemos a los pastores que nos hayan considerado y que nos den el privilegio de estar entre ustedes. Recuerden que no es la cantidad, son los corazones. Amén. Y eso es importante porque pues toda la semana y todo este tiempo hemos estado, Señor, orando y pidiendo que nos use para poder ser de bendición, ¿verdad? Poder ser ese canal de bendición a través de su palabra. Así es que, pues, ¿qué le parece si adoramos al Señor por su amor y su misericordia? Todavía no son las 12 ni la 1 de la mañana, así es que no se asusten. Nosotros somos de largo, pero Dios es bueno. Amén. Amén. Puede abrir su Biblia en el Salmo 150. Yo sé que se lo saben de memoria, pero Salmos 150. Cuando lo tengan pueden decir amén. Salmos 150. Vamos a leerlo alternadamente. Vamos a leer del verso 1 al verso 6, solamente son 6 versículos. Amén. Amén. Ustedes empiezan con el primero. Yo leo el primero, después ustedes el segundo y todos nos unimos en el verso 6. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Por ustedes. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todos juntos. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Amén. ¿Cuántos respiramos en esta noche? Amén. ¿Y cuántos damos gracias a Dios porque amanecimos? Amén. Amén. Respiramos. ¿Cuántos pueden escuchar? Esa es una bendición. ¿Cuántos pueden ver? Amén. Es una bendición. De manera que dice el salmista, todo lo que respira, ¿qué dice? Alabe al Señor. Así es que dispongamos nuestro corazón para adorarle y te voy a pedir que cierres tus ojos. Si tú gustas levantar tus manos y juntos en esta noche adorarle. Gracias te damos, Señor, en primer lugar por tu amor y tu misericordia. Señor, tú nos trajiste a gozarnos en esta noche con nuestros hermanos en tu presencia. Y es lo que queremos hacer, Señor. Gozarnos con ellos, al adorarte, al exaltarte y al poderte decir, Señor, gracias porque tengo vida. Aún en medio de toda tribulación, aún en medio de toda duda, Señor, tú estás con nosotros. Amén. Padre, te adoramos porque estás en medio de todo conflicto, estás en medio de todo tiempo. Tú
estás con nosotros, tú eres nuestra fortaleza y en ti confiamos, Señor. Por eso hemos venido para adorarte, para exaltarte y para decirte que eres nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestra roca y ahí es donde queremos refugiarnos, Señor. Queremos decirte en esta noche con todo nuestro corazón: fortaleza mía, a ti canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Una vez más, fortaleza mía, a ti canto alabanza, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Ahora vamos a decir:
refugio en todo momento. Nos has librado de la angustia, del temor. Tú conoces cada matrimonio, Señor, que en esta noche estamos aquí. Y no hay uno, Señor, que no dijera que te necesita. Señor, te necesitamos. Y gracias porque nos liberas de la angustia. ¿Alguien puede decir amén? Puede decirle conmigo: Señor, en mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a usar nuestras palmas.
queremos caer en ese gran peligro, Señor, de aquel hombre llamado Simón el Mago. Simuló ser un creyente, se bautizó, escuchó tu palabra, pero al final su corazón aún no había sido regenerado. Señor, aquí estamos, hijos tuyos, y nos has enviado al mundo a predicar. No solamente que somos tus hijos, sino hijos amados. De manera que el estilo de vida que llevamos es importante. Y tú siempre nos hablas a nosotros primero, Señor, para que nosotros como pastores examinemos nuestras vidas. Yo examiné mi vida, Señor, con todo esto que diste a nuestro corazón para compartir. Yo quiero pedirte, Señor, que antes de que me permitas exponer tu palabra, perdones toda falta en mi corazón. ¿Por qué no le dices, mi hermano, ahí con tu mano en tu corazón: Señor, perdóname si he caído en incredulidad, si aún sigo quejándome de lo que tengo, de lo que no tengo? Señor, no intento yo persuadir a tu pueblo o intentar adivinar, porque no es así. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, y danos la palabra, Señor, que necesitamos. Toma mi matrimonio, Señor. Toma a mi amada. Toma a mi amada. Tú nos conoces y sabes lo que necesitamos. Gracias por el privilegio que nos das de adorar juntamente con nuestros hermanos tu santo nombre, pero también, Señor, poder predicar tu palabra. Gracias por tu amor, y prepara, Señor, nuestro corazón. Prepara esta tierra, una tierra fértil, para que al momento de caer la semilla que es tu palabra, podamos seguir dando fruto, creciendo, Señor. Y todos decimos amén. Amén. Te damos una ofrenda de palmas, Señor, por tu amor. Dejo el lugar, pastor. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo, y que el Señor esté trabajando en nuestros corazones. Vamos a dejar este tiempo de la palabra al pastor Ángel, y que el Señor hable a nuestras vidas. Pueden tomar su lugar. Gracias. Tome su asiento, mi hermano. De las 2 horas que tenía programada para la enseñanza, nada más va a ser media hora, no se asuste. Bueno, el pastor no sabe que yo soy del Evangelio eterno. Para nosotros, nuevamente, una bendición poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5. Y agradecemos a Dios por la vida del pastor Raúl, de la pastora Pati. Sabemos que tienen hermosos maestros, ¿verdad? Tienen maestros que edifican, y ese es el propósito: seguir
preparando y perfeccionando nuestras vidas cristianas. Amén. Y voy a pedir que abras entonces tu Biblia en Efesios capítulo 5, verso 2. Ese va a ser nuestro texto base. Efesios 5, verso 2. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por darme el privilegio una vez más de estar aquí con mis hermanos, o una vez más de predicar tu palabra, Señor, y de estar aquí con mis hermanos. Señor, toma nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, abre mi entendimiento para poder edificar. Ayúdanos, Dios, para poder compartir tu palabra, este hermoso y enorme privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor. Padre, que sea tu palabra expuesta, bendice mis labios. No están aquí mis hermanos, no vinieron a vernos, ellos vinieron a escuchar tu palabra, Señor, y que así sea. Bendícenos, llénanos y ayúdanos, Dios, a afirmar nuestras vidas imitando el Evangelio como es digno de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues qué tema, yo venía orando y le decía, Señor, ¿qué tema vamos a dar, pastor? Yo creo que ya el pastor ha dado un montón de temas, ¿verdad? Como pastores. Pero bueno, el tema que el Señor movía en esta semana para poder compartir es el aroma espiritual del matrimonio. No es nada místico, no te me asustes, no es nada místico. Este término es el que encontramos precisamente aquí en Efesios capítulo 5, verso 2. Y a manera de introducción, ¿cómo describirías, mi querido hermano, hermanos matrimonios, todos los que estamos aquí, cómo describiríamos el aroma espiritual de nuestro matrimonio y de nuestro hogar? Cuando llegan visitas, antes de iniciar una conversación o de hacer algo, ¿cuál es una de las primeras cosas que ellos notan con respecto a tu matrimonio o con respecto a tu familia? Bueno, en muchos casos puede ser precisamente el aroma. ¿Sienten ellos a estas visitas que luego a veces tenemos en nuestra casa? Tú podrás darte cuenta si ellos sienten alguna mala actitud. Es bien fácil detectar una mala actitud en el matrimonio o en el hogar. Es como si se hubiese metido en un rincón, de tu casa una mosquita o algún insecto, pero de esos grandes que de repente empiezan a oler feo. O es el caso como si estuviera la esposa horneando un pan que huele tan rico y ese aroma espiritual, la gente dice, ¡ay, qué rico huele aquí! ¿No? Bueno, fíjate que nosotros como matrimonios que vivimos en el hogar, quizá no seamos los más indicados para responder a este tipo de preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque los aromas suelen ser cosas en las que uno se acostumbra. Nosotros nos acostumbramos al olor de nuestra casa, ¿sí o no? Sí. Y vas a otra casa y dices, ¡ay! Huele diferente a la mía, ¿verdad? Pero normalmente nosotros no podemos oler el aroma de nuestro hogar. Así que cuando hay algún olor ofensivo en el hogar, ¿qué crees? Eso puede ser un problema difícil de resolver. Y cuando hablamos, hermano, acerca del aroma espiritual del matrimonio, ¿qué cree? La Biblia trata ese tema. Vamos a leer nuevamente el texto que acabamos de leer, que dice Efesios 5, verso 2, que dice, ¿cómo dice mi hermano? Y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Qué dice, hermano? En olor fragante. Entonces, olor fragante, el aroma espiritual del matrimonio. En otras palabras, dice Pablo que cuando los cristianos andan en amor, que no es el tema de estos versículos del 1 al 17, y ahorita veremos que no es el tema, aunque se habla del amor, pero no es el tema en esencia de este texto. Pero dice el apóstol Pablo que cuando los cristianos andan en amor, están imitando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el sacrificio de Cristo, mi hermano, es una fragancia agradable delante de Dios. Así es como lo dice Pablo. En el verso 2 dice, y andad en amor, vuelvo a repetirlo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta palabra, hermano, o esta frase, olor fragante, significa que el sacrificio de Cristo, hermano, fue acepto. ¿Cuál sacrificio? El que fue a la cruz del Calvario. ¿Cuántos recordamos en el Antiguo Testamento que encontramos al autor de Hebreos decir que todo lo que había en el Antiguo Testamento, en el caso de los sacrificios, para ganar el favor de Dios, al ofrecer un cordero y al ser sacrificado, era para perdón de pecados, y que ese aroma en amor a Dios era grato. Pero dice el autor a los hebreos que ya no más. ¿Vino a ser qué? Cristo vino a ser figura. ¿Cuántos recuerdan que en los evangelios encontramos a Jesús como el Cordero de Dios, que quita todo pecado? Entonces, ese olor fragante, hermano, repito, significa que el sacrificio de Cristo fue acepto. Es una expresión usada, hermano, con frecuencia en el Antiguo Testamento para indicar la complacencia de Dios. Una persona, hermano, que vivió en obediencia y en perfección, ¿y sabe quién es esa persona? Jesucristo. El autor a los Hebreos, rápidamente, si gustas acompañarme, en Hebreos capítulo 5, verso 8. Tomo este texto deliberadamente por lo siguiente. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En otras palabras, mis hermanos, Jesucristo fue el sacrificio perfecto, la ofrenda de olor fragante. Ahora bien, por ahí alguien dijo, los buenos resultados se producen cuando hacemos caso al consejo experto de la palabra de Dios. Para los seres humanos, mis hermanos, creados por Dios a su imagen y por su voluntad, ese experto, ¿cuántos saben que es nuestro Creador? Y así lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, verso 27, dice algo muy importante. Dice, y creó Dios al hombre, ¿a qué, hermano? A su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, perdón. Es decir, el hombre y la mujer, hermano, son un ser viviente capaz de ¿qué, hermano? De encarnar los atributos comunicables de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque fíjate que tú y yo, hermano, tenemos una demanda como hijos de Dios. El apóstol Pablo, en este capítulo, en el texto que estamos viendo, solamente tiene una interpretación, pero se le puede dar muchas aplicaciones. El texto que acabo de tomar, hermano, en relación al aroma espiritual del matrimonio, tiene que ver con el estilo de vida que un creyente debe de llevar delante de Dios, pero también delante de los hombres. Porque el texto, hermano, que nosotros vemos aquí en Efesios capítulo 5 del verso 1 en adelante, principalmente está hablando de la
diferencia de estilo de vida que debe haber entre los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, con los no cristianos. Pregunto, ¿alguien no es cristiano? Levante su mano. ¿Todos son cristianos? Entonces voy a hablar con confianza, Bueno, confianza. Bueno, ahora, ¿de qué habla el texto? Hay dos cosas que nosotros podemos hacer al estudiar un texto. Primero, ¿de qué habla el texto? Y en segundo lugar, ¿qué dice el texto de eso que se está hablando? Bueno, el texto, hermano, el apóstol Pablo, si algo nos enseña, es precisamente el cómo andar como hijos de Dios. Pablo exhorta aquí a los de Éfeso, hermano, a esta congregación, número 1, a imitar a Dios. Número 2, les invita a sustituir las tinieblas, ¿verdad?, con la luz. Y número 3, la necesidad de andar y vivir con diligencia y sabiduría. Y número 4, la conducta de una esposa y de un esposo. Ahora, uniendo estos 4 puntos, podemos decir entonces lo siguiente. El apóstol Pablo va a indicar la responsabilidad que tenemos nosotros para el matrimonio de esta manera. Imitar a Dios en el matrimonio, número 1. Número 2, nos invita a sustituir todo tipo de tinieblas con la luz de Cristo en el matrimonio. Número 3, la necesidad de andar y vivir con diligencia y sabiduría. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los tiempos son malos, que pueden afectar al matrimonio. Y no estamos hablando de los tiempos del día de hoy para mañana, ¿ya? Porque ahorita que veníamos también eso, ¿cómo nos quitó tiempo? El pastor tuvo que buscar salidas porque ya estaban casi la mayoría. No, pasa igual que donde nosotros vivimos, ahí hay la tradición, es algo muy fuerte y también empiezan a cerrar calles. Número 4, la conducta del esposo y la esposa como creyentes, llenos del Espíritu en relación con su vida conyugal. Esos 4 puntos, hermano, trataré de hacerlo lo más pronto posible. Y son 4 puntos que nosotros debemos evaluar en nuestra vida cristiana, pero mira, no como algo del momento, sino como algo continuo en nuestras vidas cristianas. ¿Cuántos saben, hermano, que nosotros no somos cristianos del momento? Es decir, voy a la iglesia y ahí somos lo que somos. Salimos de la iglesia y la realidad es que ya no somos lo que somos. Entonces vamos a ver que estos 4 puntos, hermano, deben de estar en el matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántos saben que el matrimonio debe glorificar a Dios como un olor fragante en su presencia por causa de Cristo? Jesucristo, Él fue, hermano, como lo leíamos hace un momento, el olor fragante. ¿Y sabes qué tenemos en Romanos 8:29? Tenemos una demanda. ¿Sabe cuál es? El carácter de Cristo. Mateo 5:48 dice: sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Después tenemos también al apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, si no mal recuerdo, capítulo 1 dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. De manera, hermano, que encontramos una vez más en este texto precisamente el punto número 1. Vamos a leer el verso número 1 de Efesios capítulo 5, verso 1. ¿Por qué? Porque vamos a tratar el primer punto de esta noche, de imitar a Dios en el matrimonio. Mire lo que dice entonces el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta demanda, mis queridos hermanos, es de manera personal. ¿Cuántos saben que la salvación es personal? Es decir, Dios va a tratar con la mujer y Dios va a tratar con el hombre. Es verdad que el Señor a nosotros, de acuerdo a Efesios capítulo 5, verso 25, dice que nosotros somos la cabeza, somos los que dirigimos. Comienza Dios con nosotros. Así lo hizo desde Génesis,
nos muestra cómo somos la cabeza, cómo somos líderes. Somos cabeza porque somos los que debemos dirigir. Pero en el aspecto, mis hermanos, de imitar a Dios, que ahorita veremos cuál es el punto de imitar a Dios, corresponde a los dos de igual manera. Dile a tu esposo, mi amor, tiene la responsabilidad de imitar a Dios. Ahora tu esposo, dile a tu esposa, mi amor, tiene la responsabilidad de imitar a Dios. Amén. Entonces eso es algo personal. Ahora, hermano, aunque el texto menciona el amor, como hace un momento lo decimos en el verso 2, pero no es el amor de lo que el texto está hablando. Aquí hay muchas palabras que no tienen nada que ver con el amor. Pero por un lado podemos decir, hermano, que habla de cuál es el estilo de vida que debemos llevar los verdaderos creyentes. Porque sabe, si algo la palabra de Dios es para edificar nuestra vida y para permanecer como verdaderos creyentes, verdaderos discípulos. ¿Cuántos dicen amén? De manera que estas palabras son para ti y para mí. Dice entonces el verso 1, que nosotros, hermano, debemos ser vidas en contraposición de lo que el mundo está generando en los matrimonios. Amén. Es triste ver, hermano, que de cada 10 matrimonios, 8 en el mundo se están separando. Pero lo más tremendo, hermano, es ver que de cada 10 matrimonios cristianos, 6 se están separando. Es increíble ver, hermano, que la profecía que nuestro Señor Jesús dio en Mateo capítulo 24 acerca de los últimos tiempos, cuando Él dijo, porque llegará el momento que la maldad será tanta que el amor de muchos se enfriará. Amados, todos sabemos que no se refiere al amor de la gente de allá afuera. Está hablando del amor de la gente dentro de las congregaciones. Ahora, el estilo de vida, hermano, que nosotros necesitamos tener, dice el apóstol Pablo, es un estilo de vida que imite a Dios. Debe ser el propósito de todo creyente, hermano, de todo matrimonio. Aunque suena simple, déjame decirte que es simple. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el salmista, solamente apúntalo en el capítulo 19, verso 7, que dice, la ley del Señor es perfecta, y voy a resumir, que hace sabio al sencillo. Lo que nos muestra entonces el texto, hermano, es la vida espiritual como olor fragante, la vida espiritual del hombre y la vida espiritual de la mujer. Los dos tenemos una responsabilidad para edificar el matrimonio, para que el matrimonio, hermano, dé un aroma espiritual en el hogar. Mira, no te hablo como alguien, hermano, experto en el matrimonio. Yo tengo 20 años. ¿Alguien de aquí tiene más de 20 años? Levante su mano. ¿Cuántos años, hermano? 35. ¿Y cómo le ha ido? 2, 3, dice. Bueno, ¿con aroma o sin? No, no es verdad. ¿Con aroma o sin aroma? Bueno, ¿ha sido fácil? No. No ha sido fácil. Pero la Biblia nos enseña, Dios nos dice, hermano, a través de este salmo, que la ley de Dios es tan perfecta, es decir, la palabra, son títulos, ley, testimonio, son títulos en referencia a la palabra de Dios. Pero dice que lo que transforma, ¿qué es? La palabra de Dios. Bueno, entonces, lo que nos muestra el texto, hermano, en primer lugar, es la vida espiritual en olor fragante. La vida espiritual de un hombre y la vida espiritual de una mujer. En otras palabras, hermano, ¿cómo debemos vivir los santos en el matrimonio en olor fragante a Dios? Pablo da, hermano, la pócima. Uso el término por lo siguiente. Mira lo que dice Pablo. Imitar a Dios. Sí, pero antes dice, el verso 1 dice, sed. ¿Sí dice así, hermano? Fíjate que este es un imperativo, pero es conocido el imperativo, es un mandamiento. Pero tiene algo importante este imperativo. Quiere decir que es un imperativo presente continuo. ¿Qué quiere decir?
que está señalando que es una acción, hermano, continua, no solo del momento. Hay mandamientos, hermano, que solamente dice el Señor, esto harás, punto. Pero cuando encontramos mandamientos como este, imperativos presente continuo, lo que está indicando es que el creyente, hombre y mujer, para tener un aroma espiritual en el matrimonio, ¿sabes qué debemos hacer? Imitar a Dios siempre. Ese debe de ser el primer anhelo, hermano, el corazón de los verdaderos creyentes. Pablo está ordenando, fíjese, en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu, hermano, hacer de una manera continuamente. Mira lo que dice el verso otra vez: sed imitadores de Dios. En otras palabras, el matrimonio, hermano, no tiene llamado o propósito más grande que el de imitar a su Señor. Desgraciadamente estamos encontrando, hermano, muchos libros en librerías, incluyendo cristianas, con pócimas. De hecho, yo no vine solamente a decirte, 5 pasos para hacer esto, 5 pasos para el matrimonio, cómo lograr un matrimonio excelente, cómo ser excelentes pareja. No, mis hermanos. La realidad es que no hay llamado propósito más grande que el de imitar a su Señor. ¿Sabe por qué? Porque de ahí viene la fuente de nuestro poder espiritual. El poder de Dios en nosotros, hermano, es un distintivo de todo creyente. ¿Y sabe qué hace ese distintivo? Nos lleva a someternos a la palabra de Dios. Aquí tú y yo debemos analizar si ese poder de influencia, que es el Espíritu Santo en nosotros, nos lleva, hermano, a ansiar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en primera de Pedro, capítulo 2, si no mal recuerdo, Pedro decía, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual. Recuerdo a alguien que me decía, pastor, la verdad yo no soy muy lector. Mire, a mí llámeme a orar. A mí me encanta la oración, pero no me pongan en la Biblia, porque la verdad yo ahí sí tengo problemas. Y sí que los tienes. ¿Sabes por qué, hermano? Porque podrás ser un creyente de oración, pero estás a la mitad de tu vida cristiana. Si no eres un creyente comprometido con la palabra de Dios, entonces ¿cuál será tu fuente de poder? Tengo al Espíritu Santo, amén. Pero el Espíritu Santo se contrista. Según Efesios capítulo 4, nos enseña claramente, hermano, que una vida cristiana debe ser fortalecida por el poder de su palabra. Todo cristiano de sana doctrina, hermano, debemos estar completamente interesados en tener conexión con la palabra de Dios. Me decía este personaje, ¿pero qué hago si yo no tengo el deseo? Le digo, mira, nadie hace por deseo algunas cosas. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de aquí pagan luz? ¿Cuántos de aquí pagan agua? Amén. Ahora yo te pregunto, despierta, después de que te llegue el recibo, no sé a quién le ha llegado esto, 1,200, despiertas y dices, ay, siento ir a pagar 1,200 pesos. ¿De verdad sientes? No, la realidad es que no es un sentimiento o es algo que surge en nosotros. Él me decía, es que, ¿qué hago cuando no siento leer la palabra de Dios? Dije, precisamente eso es lo que hace la palabra de Dios. Tómala y léela. ¿Sabes por qué? Porque de ahí será la fuente. ¿De qué? De tu poder. Es la palabra de Dios. Recuerda lo que la misma palabra dice, que la fe proviene ¿por qué? Por el oír, y el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque es para hacer un aroma espiritual en el matrimonio, que el punto número 1, ¿cuál fue, hermano? Imitar a Dios en el matrimonio. ¿Cómo vamos a imitar a Dios si nuestra vida en torno a la palabra de Dios, hermano, no es algo que nos gobierna? Perdón. Ahora, la palabra de Dios, ¿por qué tiene que ser algo que nos gobierna? Porque esto disciplinará tu mente. Te ayudará a entenderla, hermano, y no solo a entenderla, a vivirla de acuerdo como ella lo dice.
Aunque nuestro aspecto físico, hermano, se debilite con la edad, ¿cuántos ya han visto últimamente su aspecto físico? Yo ya lo veo, hermano, yo ya lo veo. Antes me agachaba y podía agacharme bien bonito, ahí levantarme, todavía casaditos ahí con mi esposa. Pero ahorita, luego me río yo solo, hermanos, porque me puedo agachar, pero ya le pido a alguien que me ayude, ayuden. Ya y me preocupó. Sin embargo, dice Corintios, 2 Corintios 4:16, que nuestro interior espiritual se va, ¿qué? Se va, ¿qué, hermano? Rejuveneciendo, revitalizando. ¿A través de qué, hermano? A través del Espíritu Santo. ¿Quién nos va fortaleciendo en obediencia y compromiso a Dios? Amados, no podremos ser buenos imitadores de Dios si no deseamos la palabra de Dios. Hermano, deseamos escuchar audios. Es más, yo sé que lo menos que a veces desean nuestras ovejas es escuchar nuestros sermones. Ya escuché al pastor, ya lo conozco. Y ahí andamos viendo, ya está subiendo en Facebook. Casa oración tal. Este es mi preferido, no tengo problema, yo le digo a las ovejas de Casa Oración de Cámara. Pero hay algo, hermano, está bien que te edifiques, porque Dios usa grandemente a muchos siervos como al pastor Raúl y a su esposa en la palabra, como a mi esposa. Pero ¿qué cree, hermano? No hay nada más hermoso para un aroma espiritual que tú mismo seas ese aroma. ¿Por qué vas a tomar otro aroma que es para otros? Si Dios te ha puesto a ti un pastor, es tu pastor Raúl, y ese es el aroma que Dios va a dar en este lugar, ¿cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues tú da ese aroma en tu casa, y eso es algo que, déjame decirte, que retoma en mi cabeza. Hablaba hoy con mi esposa, veníamos platicando y veníamos conversando y decía, mi amor, ¿sabes qué? Hay un gran compromiso, creo que hoy la tenemos que esforzarnos más por nuestras hijas y por nuestro matrimonio. Pude haber dicho la iglesia, y a lo mejor mi esposa dijo, sí, segurito, me va a decir primero la iglesia. Pero no, comencé con mi esposa y con mis hijas. Tengo 2 hijas, una de 17 y una de 15, ¿no? Ya estoy preparando, tengo una escopeta, unas balas así de De manera que necesitamos un aroma espiritual, pero para hacer eso, y buenos imitadores de Dios, hermano, como el texto nos enseña, necesitamos, mire, esta palabra no está mal, ser empoderados por ella. Desgraciadamente es utilizada fuera de su contexto hoy día muchos malos predicadores. Pero la palabra empoderado, hermano, no está, el término no es malo. Quiere decir que somos controlados. ¿Cuántos? Mira, vaya Efesios capítulo 5, verso 18. Perdón, mi hermano. Efesios 5, 18. ¿Cuántos recuerdan qué es lo que dice Pablo ahí? Dice, no os embriaguéis con vino. Bueno, ¿recuerdan algo que estaba sucediendo ahí con los corintios? Perdón, con la iglesia de Éfeso. Estaba padeciendo algunos asuntos muy delicados estos hermanos. Se dice, hay algunos eruditos, algunos comentaristas que tenían la idea y se habían filtrado algunos puntos de que según ellos, estando en un estado de alcoholismo, según tenían revelación y tenían aspectos celestiales, y Pablo viene y les dice, hermanos, miren, aunque tiene otros significados, pero dice Pablo, no os embriaguéis con vino. ¿Qué dice, hermano? Antes bien, ¿qué dice? Sean llenos. ¿De qué? Del Espíritu. Fíjate que cuando llegan hermanos y me dicen, pastor, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? Bueno, lo primero que tengo que hacer es decirle, mira, creo que hay que ordenar la pregunta. La pregunta es, ¿por qué ser lleno del Espíritu? No cómo ser lleno. ¿Has visto en YouTube esos que te dicen cómo ser llenos? Porque dicen que ser llenos del Espíritu es que alguien venga, ore por ti, te ponga la mano en la cabeza o te ponga un palo o un saco según por la unción. No. Creo que la pregunta sería, ¿por qué ser llenos? Muy amable, mi hermano. ¿Por qué ser llenos del Espíritu? Hermano, porque es la única forma, escuche, de someter nuestra vida en disciplina para entender la palabra de Dios y vivirla.
De otra manera no podremos ser buenos imitadores de Dios. Entonces, aquí es donde entra lo importante. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante imitar a Dios? Bueno, porque ¿cuántos quieren un aroma espiritual en su hogar? Bueno, la pregunta entonces sería, ¿cómo nosotros podemos edificar ahora el interior? ¿Sí? A través del Espíritu Santo con la palabra de Dios, que fortalece mi obediencia y mi compromiso a Dios. Esto lo encontramos en Romanos 8:59. Apúntelo, mi hermano, Romanos 8, verso 13, perdón. Romanos 8:13, Gálatas 5:16. Por tiempo, léalos usted en casita. Pero aquí, hermano, lo importante es saber por qué se llenó entonces de la palabra de Dios. Bueno, para saber cómo Dios piensa, cómo Dios siente, cómo Dios actúa hacia los demás, y sabiendo, hermano, que no vamos a poder hacerlo completamente, tú vas a tratar de imitar lo que Dios es. Nosotros no seremos buenos imitadores de Dios si en primer lugar no valoramos la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo decía algo muy importante en 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Hermanos, ahí el punto era acerca de lo sacrificado a los ídolos, pero Pablo dice, bueno, ante esto pues ya tenemos conocimiento. Pero recuerdan que dice ese verso, pero el conocimiento ¿qué? Envanece. Bueno, Pablo no está diciendo que no leamos la Escritura. Lo que Pablo está señalando ahí, mis hermanos, es que puede haber el otro paso de alguien que tiene conocimiento de Dios, que menospreciar ser edificado. Si algo Jesús, hermano, hizo cuando estuvo en esta tierra, ¿sabe qué hizo Jesús? A sus 12 años, 13 años, dice que iban al templo. Recuerden que ellos, como judíos, cuando llegaba la fiesta al pueblo, ¿qué hacían? Tenían que ir a la sinagoga. ¿Y recuerdan por cuánto tiempo Jesús se perdió? 3 días aproximadamente. Lo encontraron. Y a partir de ese momento dice que, bueno, María le decía, oye Jesús, ¿por qué hiciste esto? Jesús, pues nos preocupaste. Y Jesús les dijo, bueno, ustedes saben que tengo que estar ¿en qué? En los negocios de mi Padre. Y vemos ahí, hermano, un acto de ¿qué? De humildad y sumisión, como Efesios capítulo 2, Filipenses capítulo 2 lo enseña. Ahora, ¿a qué voy con esto? El tener conocimiento de la palabra de Dios, mi hermano, es para que tú y yo no dejemos de ser humildes, fíjese, humildes y obedientes y sujetos. ¿A quién? A Dios, pero también a alguien conocido como pastor, aunque no es el tema, no es mi tema hablar del pastor, pero fíjate que uno de los problemas que a veces acontece y agrede un matrimonio que quiere ser sanamente con un aroma espiritual en su hogar, pero hay un problema, que si nosotros nos ponemos o nos hacemos independientes en ese conocimiento, ¿qué crees? Entonces el apóstol Pablo dice, ese conocimiento envanece. Esa palabra envanecer habla de alguien que se hincha, que se llena de orgullo. Ahora, ¿sabes qué hace el orgullo? Cierra el entendimiento. ¿Sabes qué hace el orgullo? No te hace humilde, te hace todo lo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a poder imitar a Dios? Es decir, ¿cómo vamos a saber en un momento cómo Dios piensa, cómo Dios siente, cómo Dios actúa hacia los demás, si nosotros tomamos el entendimiento para sentirnos fuertes en nosotros mismos y no entendiendo que esa llenura, hermano, es para edificar? Pero fíjate, en primer lugar, tu primer ministerio. ¿Sabes cuál es tu primer ministerio? La familia. ¿Cuántos de aquí saben que tienen dones? ¿No sabían? Todos tenemos dones. Mira, por lo menos uno.
Nadie, hermano, ningún creyente puede decir que no tiene ningún don. Por lo menos un don. ¿Sabes cuál es? El de la reconciliación. Amén. Romanos capítulo 8, verso 29, así lo enseña. Ahora, segunda a los Corintios 5, verso 18, así lo enseña. Todos tenemos un don. Ahora, esos dones, esa capacitación que nosotros recibimos del Espíritu Santo, hermano, para imitar a Dios, ¿qué crees? En primer lugar, esos dones que tú tienes, con los que tú sirves en la congregación, ¿sabes dónde debes de ejecutarlo en primer lugar? En tu hogar, con los nuestros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hermano, ¿cuántos recuerdan cómo Dios te ha tratado? ¿Cuántos recuerdan cómo Dios te ha cuidado? Pregunto, hermano, ¿Dios te ha cuidado? ¿Dios ha tratado contigo de una manera hermosa? Bueno, alguien dirá, pastor, pues a veces sí trata fuerte. Pero dice que esa manera en que Dios trata, dice que es muestra de ¿qué? De su amor. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos interpretar, hermano, de esta manera con nuestros hijos? Si somos imitadores de Dios, si estamos saturados de la palabra de Dios en el buen sentido, entonces nosotros sabremos, cómo piensa Dios, cómo siente Dios y cómo actúa hacia los demás. Pablo dice, sean imitadores de Dios para que podamos edificar nuestra familia, porque así tú sabrás cómo tratarás a tus hijos. Ahora, la recompensa es, ¿qué verá tu hijo de ti? La pregunta es, ¿has visto a tus hijos que digan, o que le digan a mamá, oye mamá, quiero parecerme a mi papá? ¿Alguna vez han dicho eso tus hijos? ¿O alguna vez escuchaste decir, oye, la verdad no quiero parecerme a mi papá? Están muy serios, ¿verdad? No sé si te estoy aburriendo. No creo, porque es la palabra de Dios. Sigamos, hermano. Entonces Pablo dice, sigamos, sed imitadores de Dios. Ahora la palabra griega, hermano, de imitadores, es una palabra griega que es mimetes, ¿sí? O mimites. Ahora esta palabra, hermano, significa mimo, un actor que imita, ¿sí? Que intenta imitar el papel. Pero también significa imitación impostora. Ahora, al imitar a alguien, hermano, estás dejando que las acciones hablen. Es lo que Pablo piensa en Dios, hermano, en su palabra, imitándolo. Ahora este término, fíjase que solamente lo encontramos aquí en Efesios capítulo 5, verso 1, que dice, sed pues imitadores de Dios. Pablo dice, imita a Dios como hijos de Dios. Es decir, que cuando nosotros pensamos en imitar a Dios, hermano, debe ser por una razón concreta. Un hijo que quiere imitar a su padre. Bueno, así es como tú y yo necesitamos actuar, hermano. Imitando a Dios, no solo como hijos de Dios. Ahora algo bien importante, dile a tu hermano que está a tu lado, hermano o esposa o esposo, no solamente necesitamos imitar como hijos de Dios, sino ahora dice el verso, como hijos amados. Así que yo debo responder al amor que mi Padre me ha dado. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vas a responder tú al amor que Dios nos ha dado? ¿Cómo? Bueno, dice Pablo, imitándole. Porque eso es justamente lo que mejor, hermano, complace a Dios, que sus hijos obedezcan. Efesios 5, verso 25, aquí viene algo bien importante para nosotros los esposos. Si Dios nos ha amado, entonces Dios dice que respondamos imitándole. ¿Cómo podemos nosotros los esposos imitar a Dios? Bueno, en primer lugar, dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí dice así? Sí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora voy a leer el verso 33 porque dice algo importante. No le dice a las mujeres, mujeres, amen a sus esposos, pero mira cómo lo dijo Pablo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice mujer? Respete
a su marido. Mira cómo somos y debemos ser buenos imitadores los dos en el hogar. ¿Por qué creen que Dios nos dijo a nosotros los varones, amen a sus esposas? Porque no somos buenos en ese punto. No somos muy buenos. Mira, en Colosenses capítulo 3, no lo busques por tiempo, pero en Colosenses capítulo 3, Pablo también dice, esposos, no seáis ¿qué? Ásperos. ¿Con quién? Con vuestras esposas. En otras palabras, amen a sus esposas. Si algo bien recuerdo que mi esposa siempre me decía es, mira, ¿sabes qué? Cantas bien bonito. Eres aquel, pero solamente tengo un detalle contigo. ¿Cuál? Eres muy áspero. Ay, no, pues eso, estás metiendo con el pastor, ten cuidado. Imagínense el hombre que le diga a su esposa, soy la cabeza, O sea, yo te puedo decir a ti, pero tú a mí no. No. Fíjate que el deber de los dos es que imitar a Dios como hijos amados. ¿Cómo imita el esposo a Dios? Amando bien a su esposa. ¿Cómo imita la esposa a Dios? Respetando a su esposa. Pero ¿por qué Dios le dijo a la esposa, tú respeta a tu esposo? ¿Por qué no le dijo a ella, ama a tu esposo? Bueno, porque comúnmente la esposa, miren, no nos cabe duda que las mujeres hacen más de 5 cosas que nosotros. Nosotros hacemos una. ¿Cuál es? Trabajar. Ustedes pueden trabajar, hacer de comer, lavar la ropa, limpiar la casa. ¿Sí o no, mujeres? ¿Sí o no, varones? Ustedes pueden hacer eso, nosotros una. Pero el problema es, según la ciencia, dice que en el cerebelo, ¿verdad? En el cerebro, el hombre y la mujer tienen un líquido. No recuerdo si es el líquido gris el que tiene la mujer y el blanco el hombre o viceversa. Pero tienen un color diferente. Bueno, según la ciencia dice que la mujer, cuando está programando su cerebro, ¿sabes cómo es? Como un periférico. Como el periférico que ahora tenemos acá en el distrito, ¿no? Un montón de entradas y salidas, así como hoy nos sentimos, veníamos para acá, así tiene la mujer. Entonces, la mujer no puede, no estoy como que intentando hacer algo ofendiendo a la mujer, no. Lo que pasa es que ustedes están en muchas cosas y no pueden atender una sola. ¿Pero qué crees? Nosotros los hombres no tenemos un periférico. Nosotros es como tener nada más una línea recta. ¿Por qué crees que nosotros a veces nos ves bien metidos? Bueno, los que les gusta el fútbol no lo ves ahí bien metido. Y le estás diciendo, oye, vamos, y él sabe. Oye, mi amor, y él está ahí. ¿A poco no te ha pasado? ¿Sabes por qué? Precisamente, o está leyendo el periódico. Ahora bien, entonces, a nosotros nos dice entonces, sean buenos imitadores. Ese es el primer punto en el matrimonio, hermano. Ser imitadores de Dios. Dice entonces, maridos, amen a sus esposas. Mujeres, ¿qué dicen? Respeten a sus varones. Fíjate, ¿por qué decía esto? La mujer muchas veces tiene la razón en muchas cosas. El problema, ¿sabes cuál es? No es lo que dices, sino cómo lo dices. El problema del esposo con la esposa no es lo que dice, sino cómo lo dice. Y a veces el problema no es cómo lo dijo, sino lo que dijo. Y fíjate, hermano, por eso entonces Pablo dice, sed imitadores de Dios, pero ¿cómo? Siempre, es un verbo, es un mandamiento continuo. Siempre estén alerta. ¿Sabe por qué? Porque puedo dejar de amar a mi esposa siendo hostil. El problema de un problema, hermano, no es el problema. Ay, qué interesante. Oh, pastor, esa revelación, escríbamela. A ver, voy a explicarlo. El problema de un problema no es el problema. ¿Sabes cuál es el problema de un problema? Por ejemplo, la esposa puede decir, a mí me gusta blanco. El esposo dice, a mí rojo. No, pero yo quiero blanco, yo quiero rojo. Ese no va a ser el problema. ¿Sabes qué se convierte en un problema? Que uno de los dos empieza a ser hostil, duro, con falta de respeto, que empiece a gritar,
que empiece a ofender. Y ahí es donde dice el apóstol Pablo en el segundo punto, dice, y andar en amor. ¿Sí dice así? Sí. Ser imitadores de Dios. ¿Y qué dice? Y andar en amor. Ya voy a terminar, hermano. Faltan 2 horas. No es cierto, no se asusten. Ahora, ve esta palabra, hermano. Como dijimos hace un rato, ¿verdad? Habla acerca del amor, pero el amor no es el tema del texto. Pero notemos que el texto no dice ama. Fíjese lo que dice, hermano. No dice ama. No dice así. ¿Cómo dice? Andad en amor. ¿Sí dice así? O sea, dice ama. Claro, hermano, es algo que debemos hacer, amar. Pero aquí Pablo no dice ama, sino anda en el amor. Es lo mismo que se nos dijo al inicio en el verso 1 que dice, sed imitadores de Dios. Mira lo que dice, andad en amor. Es imperativo presente otra vez continuo. Andar en amor, hermano, es andar siempre. Ese debe de ser nuestro estilo de vida. Y es una palabra muy usada por el apóstol Pablo en este libro. Lo vas a encontrar en el capítulo 2, verso 1, en el capítulo 2, verso 10, capítulo 4, verso 1, verso 17, capítulo 5, verso 8, verso 15, Y hay otra palabra que te vas a encontrar cuando lees Efesios, y es andar en la verdad, la cual significa que los creyentes tienen, una verdad, ¿cuál? Es Cristo. Si el amor de Cristo, hermano, está depositado en nuestros corazones, ¿qué creen? Entonces, esa es una verdad que va a surgir en nosotros. Pero este amor, algo importante, este amor no es un amor que tú tienes para con Dios, sino es el amor de Dios para con nosotros. ¿Qué implica eso? Este amor, hermano, no es que si me trata bien mi esposa, la amo. Si me trata mal, ya no la amo. Si me trata bien mi esposo, lo quiero. Si no, ya no. Si hoy me llega con unos buenos centavitos, hasta le sobo los piecitos. Pero si nada más me trae 50 pesos, que se los sobe mi suegra. No ha de decir. Entonces, fíjate, el amor que está indicando aquí el apóstol Pablo, y andar en amor, es un amor, hermano, no el que nosotros le damos a Dios. Es el amor que Dios hace para con nosotros. Es un amor sacrificial. La palabra amor, hermano, es esa palabra ágape, que significa acción concreta. Mire Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está el amor, ágape, que dio a su Hijo, acción concreta. El amor que dice Pablo, en el que debemos andar tú y yo, es un amor con acciones concretas. Hermano, yo no sé si mi esposa se dio cuenta y mis hijas se dieron cuenta, pero estábamos comiendo desde ayer y me decían, ¿qué tienes, papá? Y yo estaba, comíamos y yo, y me decían, ¿qué tienes, papá? Hermano, ¿sabe qué era todo esto? Ya lo sabemos, pero el Señor otra vez me empezó a ministrar y me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo está? Bueno, yo no hablo así yo lo dije, yo no hablo así, pero el Señor me dice, ¿cómo estás en esto que te estoy dando? Y yo estaba así ayer, y yo le decía, Señor, pues es algo que empiezas a hablarnos a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida que este mandamiento es continuo. ¿Sabes por qué? Porque debe de ser la diferencia entre tu matrimonio y un matrimonio que no tiene a Cristo. Porque los que nos decimos creyentes, hermano, entonces andamos en amor. Y andar en amor, dice Pablo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor, ¿qué dice, hermano? Fragante. Entonces esta frase es muy usada porque nos ayuda a entender cómo es que yo debo hacerlo, cómo debemos andar en el amor, hermano. Cristo nos amó, entonces piensan cómo Cristo te amó, hasta dónde se entregó, hasta dónde se dio, qué fue todo lo que hizo. Entonces es por eso que Pablo caracteriza, hermano, que ese amor debe de ser un amor en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Pablo dice que cuando Cristo lo hizo, hermano, de esa manera predominante era para Dios. Todo lo que Cristo hizo, ¿para quién crees que lo hizo? Para el Padre.
Todo lo que hizo en la cruz del Calvario, hermano, en primer lugar no fue por amor a nosotros. Eso es bien importante dejarlo claro. No fue en primer lugar por amor a mí. Fue en primer lugar por amor al Padre. Y en segundo lugar, por amor a nosotros. ¿Cómo se entregó Cristo, hermano? ¿Sufrió? ¿Lo golpearon? ¿Lo maltrataron? Alguien me decía, pastor, ¿me está diciendo que me maltrate el esposo? Aunque me maltrate la esposa, no. Pero sabes, hermano, muchas veces en el matrimonio nos maltratamos, ¿sí o no? Bueno, no me digas, ¿verdad? Porque a lo mejor el esposo no se ha hecho, no le nada. O no. Pero muchas veces, hermano, ¿sabes qué? ¿Cuál es el punto de la molestia de un matrimonio? La falta de perdón. La falta de perdón. Ahora, amados, este amor con que Cristo amó no tiene nada que ver, como ya lo dijimos, ¿verdad? Con el amor que nosotros amamos a Dios. Sino es con ese amor con el que Cristo se entregó. ¿Cuántos saben que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Quiero terminar. Ya lo que viene es más pequeño, no se me asusten. Número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Nos invita, hermano, a sustituir ¿qué? Las tinieblas con la luz de Cristo en el matrimonio. Debe de haber una gran diferencia de nuestra vida cristiana moral y la vida no cristiana y moral. Ahora el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, verso 4, vamos a leerlo, mis hermanos. Dice el verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice, hermano? Acciones de gracia. Sino antes bien, acciones de gracia. ¿Sí dice así? Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. ¿Sí dice así, hermano? Sí. Ahora observa la palabra, pero. Así comienza el verso 3. Esta palabra contrasta, hermano. Y dice Pablo, fornicación y toda inmundicia. Ahora mira el segundo punto que debe de haber en un hogar matrimonio, el aroma espiritual del matrimonio. En primer lugar, siendo imitadores de Dios, amando la palabra de Dios. Estos cristianos llenos del Espíritu, hermano, ahora ¿qué tienen que cuidar? Su vida moral. En el punto número 1, ¿sabes qué estás cuidando? Tu vida espiritual. Amados, la vida espiritual debe de ser cuidada siempre. Mire, un cristiano que llegue y diga, mi vida es monótona. Vamos, ¿sabes por qué puede caer la monotonía, en un matrimonio? Porque en realidad no hay convicción en lo que dice creer. Y tú y yo necesitamos tener convicciones. Hermano, tengo 32 años de conocer al Señor, desde los 12 años. Y nosotros sabemos que es por gracia. Pero alguien me decía, otro joven que nos sigue mucho, me decía, pastor, ¿cuál es el punto de llegar tanto tiempo? El primero es la gracia de Dios, pero en segundo lugar son tus convicciones. ¿Qué convicciones tenemos en el cristianismo? ¿Qué convicciones tenemos en el matrimonio para seguir adelante en el cristianismo? Porque hoy, hermano, ¿sabes? El pecado no es lo primero que destruye una familia. ¿Sabes qué destruye a un cristiano en primer lugar? Su falta de entendimiento a Dios, su falta de comunión con Dios. Hermano, antes de ir al pecado, hubo algo. ¿Qué? La vida espiritual. Ahora Pablo dice entonces, hermanos, pero toda fornicación, toda inmundicia, hermanos, que esto ni siquiera se mencione entre ustedes. Ahora Pablo está contrastando la vida de un incrédulo, hermano, con la vida de un creyente verdadero. Por eso dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros.
Ahora Pablo es contundente, hermano, en el contraste de un creyente y su estilo de vida con la vida de un no creyente. Dice Pablo, no solo lo digas, ni pienses, cuiden su mente. ¿De qué otra manera vamos a poder cuidar el matrimonio, hermano? Fíjese que ahorita con todo esto del Facebook y con la facilidad que se tiene un celular en las manos, ¿sabe, hermano, lo que ha agredido mucho la iglesia en el matrimonio? Es que ahí es donde se encuentran los exnovios. Mi primer amor, ¿has escuchado eso? ¿Y sabe qué ha pasado de ahí? De ahí hacen los grupos de WhatsApp de los amigos, porque se encontraron, ¿dónde crees? En Facebook. El apóstol Pablo dice, miren, tengan cuidado porque la vida moral de un creyente que imita a Dios no puede descuidar su relación espiritual. ¿Por qué? Ya lo veíamos hace un momento en Efesios capítulo 5, verso 15, porque los tiempos son malos. Así es que, hermano, tú y yo seremos golpeados constantemente. No creas que el diablo solamente ataca a los que más puede, o los más espirituales. No, hermano. En Primera de Pedro dice, en Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 dice que el diablo anda ¿cómo? Como león rugiente, buscando a quién devorar. La guerra espiritual es un hecho real, no como la malinterpretan en las redes sociales. En primer lugar, hermano, la guerra espiritual es directamente a tu mente, a todo lo que puede atender y bloquear tu mente y detenerte, hermano, desde abrir en Facebook y encontrarte una mujer o una mujer en poca ropa o un hombre. ¿Sabía usted que la mujer ocupa el primer lugar en la pornografía? Alguien decía, pues claro, porque son más mujeres que hombres. No. Según, hermano, las estadísticas, quien visita más páginas de pornografía son las mujeres. El apóstol Pablo dice que entonces nosotros los creyentes debemos de estar cuidando esta vida moral, la vida espiritual. No podemos confiarnos. Mira, hermano, número 3, estoy terminando. Ahora dice el apóstol Pablo, antes de decir el punto 3, si tú has sido llamado a la santidad, hermano, ¿cómo debemos caminar? Como hijos santos. Mateo 5:48. Entonces, hermano, es incongruente que siendo creyentes, nosotros, incluso mira lo que dice Pablo en estos versículos. Por un lado dice toda fornicación, y luego toda inmundicia, y luego avaricia, y luego palabras deshonestas. Otra traducción dice groserías, ni necedades, ni truñerías. ¿Sabe por qué viene esto? Vaya a Efesios rápidamente, Efesios capítulo 4, mira lo que dice. Porque cuando tú leas Efesios capítulo 4, hermano, es el contexto del capítulo 5. Y el apóstol Pablo dice, verso 25, porque por lo cual, desechando la mentira, ¿qué dice, hermano? Hablar verdad cada uno con vuestro prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice, hermano? Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Sí dice así? ¿Qué más, hermano? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora viene algo aquí importante. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, o sea, todo lo contrario, la que sea buena, ¿para qué? Para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque con él fuiste sellado para el día de la redención. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. ¿Sí dice así? Sí.
Y el apóstol Pablo vuelve a tocar el punto en el contraste de un creyente y los no creyentes. Hermano, nuestro aroma que debe de respirarse en la familia es este. No es posible que en el hogar hayan varones que todavía sigan utilizando malas palabras. Y de repente viene el hijo y le dice, por ejemplo, alguien se acercó y me decía, pastor, es que la verdad me siento mal porque discutí con mi papá. Digo, ¿qué pasó? Dice, mira, es que pues mi papá salimos de la iglesia, se enoja y empieza a decir un montón de malas palabras. Y la verdad yo le dije, papá, acabamos de salir de la iglesia. Y el papá dice que volteó enojado y dijo, ¿y tú quién eres para decir? Y ya se imaginará todo lo que dijo. Entonces, hermano, ¿qué podemos decir ante una actitud como esta? Bueno, en otras palabras, no es creyente. El apóstol Pablo dice, miren hermanos, su vida, su llamado a la santidad es caminar como un hijo santo. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda gritonería. En otras palabras, voy a darte puntos. Mira, si quieres hablar en una situación difícil en la familia, no te enojes. Número 1. Número 2. Si quieres hablar en una situación difícil con tu esposa, no te enojes y comiences a decir malas palabras. Número 3. Si tienes una situación difícil en el hogar, ¿qué tienes que hacer? No te enojes, no digas malas palabras, no grites y ¿qué? No ofendas. ¿Sabes, hermano? Esa actitud de reconocimiento nos lleva al punto 3 y punto 4. Termino. La necesidad de andar y vivir con diligencia y sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos malos afectan al matrimonio. Pablo dice que ni palabras deshonestas, recuerda, hermano, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. ¿Sí dice así? Para que estas cosas, hermano, no se den ni se mencionen en el matrimonio, ¿sabe qué se necesita? Un antídoto. ¿Cuál es? Metafóricamente hablando, hermano. Dice Pablo, acciones de gracias. Esto es algo que debe de haber en todo cristiano, en todo matrimonio, como un aroma espiritual. Hermanos, a mí no se me olvida esto que dice el pastor Raúl, el ejemplo arrastra. Una ocasión, no una palabra fuerte salió de mi hija, pero le dijo a mi hija una palabra. Me acerqué a ella y le dije, Dara, ¿cuándo has escuchado que tu mamá o yo nos hablemos así o les hablemos a ustedes? Hermano, si yo dijera malas palabras, ¿usted cree que voy a tener la calidad moral de exhortar a mi hija? No, porque ella puede voltear y decirme, ay papá, si tú las dices. El papá que toma, tú no lo hagas, hijo, yo sí, porque yo soy adulto y me controlo. No. La verdad es que el ejemplo arrastra. Pero entonces dice Pablo ahora, la necesidad de andar y vivir con diligencia y sabiduría es con acción de gracias. En otras palabras, es como si al estar cayendo en alguna falta de inmoralidad y yo me ocupo en mis pensamientos de recordar lo que Dios me ha enseñado, como por ejemplo, maridos, amar a vuestras mujeres, así como también Cristo amó a la iglesia, Efesios 5:25. O por ejemplo, Proverbios 5:18, que dice, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice así, oh, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti, alégrate con la esposa de tu juventud. Hermanos, ¿te estás alegrando con la esposa de tu juventud? Porque esa es una acción de gracias. Fíjate, hermano, una acción de gracias es que cuando despertamos, fíjate, ¿cuántos se acuerdan de su primer año de casados? ¿Qué pasó? Mira, ¿cómo amaneciste, mi amor? ¿No le decías así, cómo estás, chiquita? ¿O no? Bueno, no me digan, porque se van a entrar en problemas. ¿Verdad? Amaneció y, ¿cómo amaneciste, mi chiquita, mi amor? Pero pasaron los años, 5 años, y ya le dices, ¿cómo? ¿Amaneciste? Las cosas van cambiando. No, hermano, esas no son acciones de gracia. Fíjate, despiertas y lo primero que dices es,
Mira, en lo personal te voy a decir algo. No se lo diga a nadie. Nada, sí. Mi esposa no sé si lo ha notado, pero hay algo que hago mucho. Tomo sus manos y las beso. ¿Sabes por qué, hermano? En primer lugar, nunca se lo he dicho y ahorita ya lo vas a ver. Pero si algo quiero hacer, como dice Proverbios 5:18, que tu esposa sea la fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Alguien dirá, pues no dice que ella debe ser mi bendición. ¿Sabe cómo será tu esposa tu bendición? Bueno, cuando tú la amas y se siente amada por ti. La verdad es que cuando tomo la mano de mi esposo y la beso, le estoy diciendo, mi amor, gracias. Primero, porque nos atiende en las mañanas y nos hace desayunar. Y por todo lo que ella hace en trabajo en casa. Toda mujer trabaja. Y dice el apóstol Pablo, con acciones de gracias. Otro, Eclesiastés 9:9, mira lo que dice. Oh, date buena vida con la mujer que amas en los fugaces días de la vida. En otras palabras, ámala, porque se nos está yendo la vida. ¿Pero a quién? Solo a tu esposa. Ahora yo te pregunto, ¿estás cumpliendo con eso? ¿O ya nos da lo mismo? Vámonos, gorda. ¿A dónde? A la iglesia, vámonos. Y ahí va la esposa atrás, él va ahí adelante. Perdón, pero a veces nos vemos así. La verdad, ¿cómo queremos tener esposas alegres? ¿Sabes cómo? Que se sientan amadas. Hermano, alguien me dirá, ay, pastor, ahí le hablan. Pues sí, pues nos habla el Señor. Primero nos dice a nosotros, quiero tener una esposa alegre, que hermosee su rostro. Dice el Señor, ámala como Cristo amó a la iglesia. Pero no estoy diciendo que lo esencial del matrimonio es primero el hombre y la mujer, no. Lo esencial del matrimonio como un aroma espiritual es amar a Dios, imitar a Dios. Ese es el punto, hermano. Nosotros no somos psicólogos que decimos primero el matrimonio, después el matrimonio y hasta el final. No, es primero Dios, después el matrimonio, después el trabajo. No, la familia, el trabajo y la iglesia. ¿Y sabes cómo le he dicho a la iglesia? Miren, hermanos, te lo voy a poner así. ¿Han comido hamburguesas, hermano? Te voy a decir, mira lo importante. Es Dios, la familia, el trabajo y la iglesia. La hamburguesa tiene una tapa redonda, ¿sí o no? Y la parte de abajo, ¿cómo es? Plana. Pregunto, ¿pero por qué plana? Y si yo quiero ponerle una redonda, ¿qué va a pasar? Se va a ir de lado. O quítale la funda. ¿Cómo se va a ver tu hamburguesa? ¿Y qué dirías si te hacen una hamburguesa con nada más con la de arriba y la de abajo y te la ponen en tu plato? Oye, eso se ve mal. ¿Qué necesitas? ¿Cómo es la parte de abajo del pan? Plana. ¿Qué crees, hermano? Si la parte de arriba es la que protege y hace ver, ¿qué crees que sostiene también tu vida? La iglesia. Nunca debes apartarte del pastorado que Dios te ha dado. ¿Por qué? Hebreos capítulo 13, verso 17 dice 3 cosas, 17 y 18, que tú tienes que hacer. Número 1, obedece a tu pastor. Y número 2, sujétate a él. Y 3, obedécelo. No, dice, ora por él. De manera, hermano, que si queremos tener sabiduría y diligencia, es con acciones de gracias. ¿Cuántos dicen amén? Termino. La conducta de una esposa y un esposo creyente lleno del Espíritu Santo, ¿cómo deben de ser en su relación conyugal? Vaya al verso Efesios capítulo 5, verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías, que no convienen, sino antes bien, otra vez tocamos el punto, con acciones de gracias. ¿Por qué? Porque dice Pablo, hermano, que la conducta del esposo y de la esposa
Si nosotros tocamos ahora el verso 21, mira lo que dice el verso 21. Someted, ¿cómo dice, hermano? Someteos unos a otros. Unos a otros en el temor de Dios. Hermano, ¿cómo vamos a someternos? ¿Cómo va a ser la conducta de una esposa? ¿Cómo va a ser la conducta de un esposo lleno del Espíritu y llegar a ese verso 21? Ahora mira, Pablo no fue directamente, esposos, no, primero dijo, esposas, sujétense a su esposo. Y no dijo, esposos, amen a sus esposas. No, ya viste que dice el verso 21, ya terminé. ¿Qué dice, hermano? Someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Pero qué crees? Primero está el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Antes bien, sé lleno del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que al ser tú gobernado por Dios, gobierna tu voluntad, gobierna tu mente, gobierna toda tu obediencia. ¿Y qué crees? ¿Sabes cuál es el resultado en el matrimonio? Sometimiento. ¿Qué es someterse? Es un espíritu de humildad, una vida humilde. La esposa acepta un comentario de su esposo. El esposo le va a decir, mi amor, quiero decirte algo. Y la esposa, sumisa. Miren, hermano, esa palabra someterse en estos tiempos causa revoluciones. No, a mí no me hables de eso, ¿eh? Tengo mis derechos y estoy empoderada. Estoy hablando de mujeres cristianas, ¿eh? ¿Y saben cuántas profetas y apóstolas, porque ya hay algunas que se nombran así, están diciendo, mujer, tú no te dejes? Y si te quieren someter, ¿qué dicen? Empodérate y vete, Dios te dará otro. Ándale. No, mis hermanos, voy a terminar. Ahora, en los versos 3 y 4, mis hermanos, nosotros no podremos guardar nuestros matrimonios si nosotros no somos y nos sometemos a Dios. No vamos a poder someter nuestra voluntad al cuidado de la esposa y del esposo. Tu conducta y mi conducta son importantes ante los no hijos de Dios. Son criaturas. Pero decía Pablo en Romanos capítulo 10, verso 15, ¿cómo creerán? ¿Cómo, hermano? Si no hay quien les predique. ¿Cómo van a saber? Si no hay quien les dé el anuncio. Entonces, la conducta de una esposa y de un esposo creyente lleno del Espíritu, hermano, es aquel que vive en sometimiento a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Y en segundo lugar, él obedece a la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿por qué el apóstol Pablo dice todo lo que dice desde el verso 3 hasta el verso 5? ¿Sabes por qué Pablo les dice del verso 3 al verso 4, 5? De la diferencia que debe de haber entre los no cristianos y los cristianos. Es decir, hermano, no hay aromas espirituales en los matrimonios que no tienen a Cristo. Viven de apariencia. Hermanos, ¿qué aroma es el que queremos en nuestra familia? Un aroma que cuando ven... ¿Has escuchado gente que dice, me ha pasado, yo creo que a ti también? ¿Has escuchado gente que dice, oye, no quiero ni irme de tu casa? Y ahora te la rento. Y dicen, es que me siento, no sé. Hay una amiga de mi hija que va mucho y siempre le anda diciendo, oye, llámame a mi mamá, dile que me voy a quedar. Y le dice, ¿por qué quieres quedarte? Dice, es que, no sé, me siento, ya quisiera que quedarme. Hermano, nosotros sabemos que es la gracia de Dios y nosotros sabemos que es el aroma espiritual del matrimonio. Pero ¿sabe por qué Pablo le dijo? Léalo, mi hermano, ya terminé. Perdón, hermano, si te dormí, yo soy responsable. Alguien le dijo, despierta, ¿no? ¿Ya pasó? ¿Usted lo durmió? Lea el verso 3 conmigo, mira lo que dice. Pero fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas. Verso 5, estoy saltando por tiempo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Hermano, ¿por qué Pablo dijo todo esto?
a la iglesia en Éfeso. ¿Alguien puede decirme por qué? Porque lo estaban viviendo. Ellos estaban practicando. Y la enseñanza principal en estos versos es precisamente la incongruencia de los hijos de Dios, pero que están viviendo como si no lo fuéramos. De manera, hermano, que tú y yo necesitamos examinar cómo nos ve la gente. ¿Cómo te ve? ¿Como un ogro con nuestra esposa? ¿O te ve a la esposa como una mujer que no se sujeta y que le grita a la esposa? ¿Y tú qué? A mí no me digas, ahorita me voy. Todo eso analicemos. Porque Dios lo que nos está diciendo a todos es: ¿cómo estás en tu aroma espiritual en el matrimonio? Así es que termino con la exhortación que dice Efesios 5, ahora del verso 15 al 20, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice, hermano? Aprovechando bien el kairos. Aquí la palabra kairos, hermanos, para referirse a tiempo, tiene dos puntos. Uno es cronos, que es tiempo, horas, minutos, y el segundo es a oportunidades. Pero, hermano, Dios nos sigue dando la oportunidad de mejorar nuestro matrimonio. ¿Para qué? ¿Para que te aplaudan? No. Que seas un matrimonio que cuando te vean glorifiquen a Dios y puedan decir: yo quiero ser como ese matrimonio que nos ha enseñado. ¿Te imaginas a tus vecinos decir: oye, qué aroma aquí tenemos en la casa? Que nadie viene, nadie nos visita. Hermanos, ¿qué aroma queremos tener en nuestro matrimonio? ¿Un aroma espiritual que agrade a Dios? ¿O un aroma que no es de su agrado? ¿Recuerdan a Caín y Abel? ¿Qué ofrenda fue la que aceptó? ¿Aceptó a las dos? No. Fíjense, ¿los dos ofrecieron un sacrificio? ¿Por qué no aceptó la de Caín? ¿Por qué eran legumbres? Porque dicen los de la prosperidad: es que él no dio lo mejor. No, hermano, sí dio lo mejor, pero no es porque fueran legumbres. ¿Sabes qué fue? Por la condición de su corazón. El Señor no anda mirando nuestras apariencias, hermano. Lo que el Señor mira es tu corazón y el mío. ¿Recuerdas Proverbios 4:23? Ya terminé. ¿Qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque hermana, la vida. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, y perdona el tiempo, Señor. Sé que nosotros y mis hermanos, ellos tienen cosas que hacer, y yo te doy muchas gracias porque con mucha paciencia, incluyendo a sus pastores, Señor, nos recibieron en este lugar. Padre, yo te alabo y te exalto, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que seas perfeccionando nuestra vida cristiana. Señor, antes de ser pastor soy cristiano, y como cristiano necesito imitarte, amando, andando en amor como Cristo se entregó por nosotros y fue una ofrenda agradable delante de ti. Señor, que estas palabras no solamente se queden en los oídos de mis hermanos. De hecho, yo solo pongo la palabra en sus oídos. Tú eres quien te encargas de ponerlo en lo más profundo de sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, que esta semilla pueda caer en nuestros corazones y ayúdame a dar fruto, Señor. Ayúdame porque mi esposa escuchó todo lo que en esta noche hablé. Ay de mí, Señor, si no pongo por obra lo que yo enseño. Padre, ayúdanos a ser buenos hijos imitadores de ti.
andando en amor, con sabiduría, no como insensatos, porque los tiempos son malos. Y la iglesia dice, amén y amén. Mis hermanos, agradezco su tiempo, disculpe, me faltaron 5 horas, no me tardé. Ya les bendiga, pastor, sé que la última vez, pero no pasa nada. Ya les bendiga, mis hermanos. Gracias, pastor. Damos gracias a Dios, ¿verdad, mis hermanos, por este tiempo de bendición, porque recibimos la palabra y también porque Dios aparta a este varón y a su esposa para que nos venga a impartir la palabra, ¿verdad? Les agradecemos a Dios, le damos gracias a Dios por sus vidas y también vamos a dar gracias, hermanos, vamos a hacer una ofrenda a Dios. Entonces, si alguien necesita un sobre, lo puede pedir a la hermana Silvia. Dios da manos llenas, ¿verdad, hermanos? Y sé que hubo algo de lo que Dios nos habló que va a bendecir a nuestras familias y sobre todo a sus matrimonios, hermanos. Tanto amó Dios el mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios. Si gustan ponerse de pie y acompañarme en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 41 al 44. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, porque tú das a manos llenas, Señor. Tú nos das, Señor. Tú vivificas nuestro corazón y estos matrimonios, Señor. Tú vivificas todo, Señor, porque quieres vernos fructificar. Señor, tú nos amas con tanto amor, Señor, que nos aparta, Señor, y pacientemente, Señor, nos haces escuchar tu palabra. Tú nos llenas de vida. Señor, permítenos dar. Esta obra, Señor, es tuya, Señor, y tú la has fructificado gracias a tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, así como tú nos has dado, Señor. Permítenos dar con ese amor que tú nos das, Señor. Y gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque no dejas de darnos, Señor. Siempre nos das, Señor, aun cuando tengamos que esperar, Señor, tú nos das. Y hoy diste de lo más especial que tú tienes, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que esa palabra, Señor, sea lo más valioso para nosotros en nuestro corazón, y que de esa manera, Señor, podamos bendecir nuestra vida y nuestros matrimonios, Señor, nuestras familias. Ayúdanos, Señor, y que lo que nosotros demos, Señor, sea una acción de gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden tomar asiento?